juntos haciendo. Lo primero que hicimos fue pedirle al Señor que nos guíe en poder alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, poder hacerlo reconociendo quién es Dios para cada uno de nosotros. Como decía Abel, qué importante es saber que necesitamos buscar del Señor. Y es lo que vinimos a hacer en esta tarde, buscar su rostro, buscar su guía, su dirección, y también volcar todo nuestro corazón, y lo hemos hecho en cada alabanza. Qué lindo que a pesar de que somos poquitos, se escuchaba como que estábamos todos, cantamos con mucha fuerza, alabando a nuestro Señor. En esta oportunidad quiero que juntos pensemos en cuántas veces te has sentido como descubierto en algo, ¿sí? Vamos a usar la palabra que usan más los jóvenes, deschavado, ¿viste? Que deschavan. Bueno, les quiero confesar algo que me pasó hace 2 semanas, que lo tengo ahí presente, en cuanto a que fue fuerte porque yo estaba hablando así, como estoy ahora, pero a un grupo de niños, ¿sí? Y estaba a charlar, contándole lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y salta mi sobrino y me dice lo siguiente. Presten atención porque me sentí ahí descubierto, deschavado, y si querés usar la palabra destruido, porque no sabía cómo repartir lo que me dijo. Después dice, tío, que vos lo que decís no lo cumplís, porque vos a veces vas manejando y usás el celular. Se hizo un silencio porque le digo, ¿qué le digo ahora? Y tuve que decirle, tenés razón, de ahora en más me di cuenta que ya sabía que no estaba bien lo que hacía, simplemente que quería ganar tiempo, a veces usando el celular, digo, total, lo pongo en altavoz, voy manejando, pero en ese segundo uno puede tener un accidente o algo, por algo está prohibido. Entonces digo, tenés razón, me comprometo a no usarlo más, y entonces ahora cada vez que tengo una llamada o algo, si tengo una oportunidad, me hago a un costado y ahí atiendo o escribo o respondo mensajitos, pero en ese momento no tenía cómo escapar de esa situación. Me sentí descubierto, me puso al descubierto, me deschavó más que nada, porque delante de todos los niños me dijo, tío, te pasa esto, de que es muy lindo lo que me dijiste, pero vos a veces no haces lo que decís. Y en eso me hizo pensar mucho en un pasaje en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, donde muchas veces son manifiestas las obras o nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Es como que quedamos descubiertos de que a lo mejor no estamos dejando obrar al Espíritu Santo. Y en esta noche, más allá de que te sientas deschavado o me sienta descubierto por algo, quiero que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar desafiados y dirigidos por Dios. Que sea Él el que pueda desafiarnos a vivir una vida como Él quiere y una vida dirigida por Él, por Dios, ¿sí? Y que lo va a hacer por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí entonces les dije Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, capítulo 5, versículo 16, un pasaje quizás muy conocido, pero dice grandes verdades en cuanto a cómo darle lugar al Espíritu Santo y no a nuestra propia naturaleza. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y acabo de mencionar cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿sí? Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y un versículo muy conocido, quizás, y hasta memorizado por todos nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una vez más, oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Y ahora, al abrir tu palabra, Señor, que seas tú guiándonos y que tu Espíritu Santo esté calando en lo más profundo de nuestro ser, para que en esta noche, Dios, al salir desafiados, podamos tomar decisiones que nos lleven a que podamos ser dirigidos por ti. Señor, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu paciencia para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder poner en práctica tu palabra, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante toda la carta de Gálatas, ¿sí? Ahí en los primeros capítulos Pablo empieza a defender toda su persona, todo lo que él era, quién es y todo su ministerio. En los capítulos 3 y 4 es como el corazón doctrinal de la carta y sobre todo la doctrina de la justificación, que cada uno de nosotros somos justificados por la fe, ¿sí? En Cristo Jesús. Capítulo 3, quiero que leamos el versículo 1. ¿El nuevo pasaje? De Gálatas, sí, perdón. De Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando les decía que yo me sentí como deschavado, como ahí expuesto por mi sobrino ante una falta que estaba cometiendo, no tenía palabras, ¿sí? Y no estaba obedeciendo a una ley de tránsito, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que conocemos la verdad, pero no la obedecemos. Y entonces en eso, cuando leí este versículo, es como que me puse a pensar que muchas veces el Señor dice: a ver, Ariel, ¿qué es lo que te cautivó de este mundo? ¿Qué es lo que te fascinó de esta sociedad o de todo lo que el mundo quizás te ofrece? ¿Qué es aquello que te cautivó, que es más fuerte a la verdad de Dios, a la verdad de Jesucristo? Y es la primera pregunta que quiero invitarte a que te hagas. ¿Hay algo que me está desviando de la verdad de Dios? ¿Hay algo que me está como cautivando más que Dios mismo? ¿Qué es eso que me está llevando a no obedecer la verdad de Dios, dejarlo a un costado y hacer lo que no está correctamente? Yo ahí, volviendo al ejemplo del celular, si vos te pones a pensar, vos decís: che, no es que me estoy comunicando con alguien para hacer algo malo. Quizás a lo mejor me estaba comunicando con mi patrón, o a lo mejor me estaba comunicando con un familiar. A lo mejor lo que estaba haciendo, la comunicación era buena, pero el modo y el lugar no era el correcto, porque lo estaba haciendo ante una imprudencia. Y muchas veces hacemos cosas que a veces no son malas, ¿sí? Pero que no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, me ha pasado que
cuando yo era muy chiquito, no hablo de altura, no, porque de altura quedamos casi igual, sino de edad, es como que yo pensaba que ir al cine era malo, era pecado. Ahora vos podés ir al cine, buenísimo. Pero vos decís, bueno, pero no tengo ningún otro día, me voy el domingo. Yo creo que a veces no está mal que vayamos al cine, pero tengo de lunes a sábado para ir al cine, voy a ir justo el domingo a la hora de la reunión. O tengo de domingo a viernes para ir y voy a ir justo el sábado. No es que justamente una función solamente un día, hay varios días. Entonces es como que a veces hago cosas que no son malas, pero que ocupan el lugar o el tiempo que tendría que tener nuestro Dios. Y entonces esas cosas que vamos permitiendo nos van alejando de hacer lo correcto delante de Dios. No te digo que sea malo, sino que justamente van tomando de a poquito el lugar que le corresponde a Dios. Por eso, la primera pregunta es esa, que nos hagamos cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Qué cosas estoy permitiendo en mi vida que me están llevando a no obedecer la verdad de Dios? ¿Qué es eso que estoy permitiendo? Porque es algo que tengo que arreglar yo con Dios. Es Dios el que ahora me pone ante el espejo de su palabra y me dice, mira, estas son las obras de la carne, estas son las obras que ponen de manifiesto que muchas veces te dejas llevar por tus deseos y no por lo que yo quiero. Porque dice que el fruto del Espíritu es, y mencionó ahí todo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Y muchas veces lo contrario del fruto del Espíritu actuamos en la carne. Y a lo mejor muchas veces, al no estar siendo dirigido por Dios, es donde cometemos más y más errores. Nuestras decisiones no son guiadas por Dios, son a veces decisiones hechas por nosotros de manera impulsiva, porque decimos, yo lo voy a resolver, me cansé de esperar en Dios, ya está, lo resuelvo yo, a mi manera, como esa canción muy conocida, vivimos a mi manera, nadie me va a decir, es mi vida, yo voy a hacer lo que me parece que es correcto, y ahí nos matamos y no dejamos que Dios nos dirija. Y entonces después vienen las consecuencias. Entonces, primera pregunta, lo digo para que si alguno está tomando nota, dice, ¿qué cosas son las que estamos permitiendo que no nos están dejando obedecer a la verdad? ¿Sí? Segunda pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Qué obras, qué actitudes, cómo es nuestra vida, qué está mostrando? ¿Que soy un hijo de Dios o que no conozco a Dios? ¿Mi vida muestra que Dios está conmigo? ¿Pueden las personas al verme decir, wow, esta persona algo le pasó, es diferente? Antes era así, era una persona que hacía pleitos, como dice ahí, ¿no? Daba obra de la carne, hace rencilla, andaba con uno, con otra, era cualquiera su vida, era un desastre. Pero mira ahora, es una persona totalmente diferente. Algo le pasó. ¿Qué le pasó? Entonces la pregunta que me gustaría que cada uno nos podamos hacer es, ¿mi vida está mostrando que Dios cambió totalmente mi vida? ¿Las obras mías son obras de la carne o son obras que muestran que el Espíritu de Dios está en mí? Y es algo que bien personal, ¿no? Y que cuando nos damos cuenta que muchas veces dejamos obrar a la carne, es porque justamente no estamos dejando obrar al Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que dice su palabra? Bueno, versículo 16, volvemos a leer, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo primero que quiero remarcar es que podamos ser guiados por el Espíritu. Es decir, para poder ser guiados por el Espíritu, ¿sí?
vamos a hacer una pausa, tenemos que saber que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? El capítulo 3 de Gálatas justamente lo que habla es que el Espíritu se recibe por la fe. Cuando recibís a Jesucristo como tu Salvador, recibís el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en vos, dice que busca de agradar al Espíritu. Y que la carne, todo lo contrario, busca agradarse a sí misma. Entonces hay una lucha continua. Ahí el versículo, ¿se acuerdan que leímos? 16, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, el Espíritu Santo lo que quiere es agradar a Dios. Y nuestra carne lo que quiere es agradarse a sí misma. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las obras que estoy manifestando? ¿Son obras que muestran que estoy siendo guiado por Dios? ¿Que soy controlado por Dios? ¿O son obras que muestran que me cuesta darle lugar a Dios en mis decisiones? Nos pasa a todos. Si alimentamos más a la carne, dándole rienda suelta a nuestros propios deseos, obviamente que nuestras obras se van a manifestar de que son obras en la carne, de que no estamos dejando obrar al Espíritu Santo de Dios. Ahora, mientras más busque de Dios, mientras más me deje guiar por el Espíritu de Dios, se va a ver ese cambio que Dios quiere hacer y que Dios hace en nosotros, y ¿sabe qué? A través de nosotros. Porque a través de nosotros las personas justamente van a decir, esta persona que es diferente, algo le pasó. Yo quiero tener un encuentro con Dios. Yo quiero ese Dios que esta persona tiene, porque cambió su vida. Ahora es diferente. Ahora trata bien a su familia. Ahora trabaja. Ahora dejó de hacer hechos delictivos. Ahora es una persona que realmente busca glorificar y agradar a Dios. Esos son los cambios que van a surgir de nosotros cuando vamos dejando guiarnos por el Espíritu Santo. Versículo 16 también dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿sí? En esto que yo tengo una camioneta, en realidad no es mía, de mi cuñado, y andaba a gas o a nafta. ¿Sí? Aquel que tiene vehículo sabe que cuando uno anda a gas, por lo general el auto anda, pero no tiene la misma reacción que a nafta, ¿sí? Y cuando la pasás a nafta, tiene una reacción, te sale más caro, obviamente, pero bueno, si te gusta andar fuerte, o cuando, por ejemplo, vas a la ruta, lo pasás a nafta, tiene una reacción bárbara. Y en eso a veces digo, el Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Pues sí que tiene que ver el ejemplo. Mira, si vos andás por tu cuenta, generalmente andamos sin fuerzas, andamos desanimados, erramos en las decisiones, pero cuando andamos en el Espíritu, nuestras decisiones son guiadas por Dios y es Él que toma control de nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere. Por eso, esta noche el título era Deschavados o destruidos a veces por algo que hicimos mal, versus, o si querés, es desafiados para salir de este lugar desafiado, pero también dirigidos por Dios. Así que si reconocemos que muchas veces hemos dado lugar a nuestros impulsos, a nuestros deseos, que hemos actuado en la carne, es poner un freno y decir, de aquí en más, quiero darle lugar a Dios. Quiero andar en el Espíritu. Quiero ser guiado por el Espíritu. Versículo 18 dice eso, ¿no? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Sí? Y bueno, leíamos todas las obras de la carne, pero vamos a volver a leer el versículo 22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Y para terminar, la última pregunta es bien personal. Es decir, preguntarme, ¿qué quiero hacer? ¿Seguir viviendo para mis deseos o seguir viviendo en el Espíritu? Versículo 25 nos anima y nos desafía a esto. Dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Es una pregunta personal. ¿Cómo voy a ser de aquí en más? Ahora, ante la luz de la palabra de Dios, me di cuenta que hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Ante la posición que me puso mi sobrino, o la exposición de decir, Dios, vos lo que decís todo muy lindo, pero a la hora de la práctica no lo hacés. Eso me llevó a tomar una decisión de decir, no, tiene razón, porque yo le estoy dando un mal ejemplo. Mis obras hablan más que mis palabras. ¿Cuáles son mis obras? ¿Están mostrando que realmente soy un hijo de Dios? ¿O simplemente están mostrando que muchas veces me dejo llevar por mis deseos, por mis pasiones, por las obras de la carne? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muchas veces no disfrutamos del fruto del Espíritu porque no estamos dejando guiar por el Espíritu, no andamos en el Espíritu, no vivimos según el Espíritu. Está en cada uno de nosotros poder disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Pero está en cada uno de nosotros. Dios está ahí pronto a llenarnos de su Espíritu, a guiarnos por su Espíritu, para que andemos y vivamos según su Espíritu. Pero somos nosotros que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. La decisión es personal. ¿Cuál va a ser mi decisión? Me gustaría que ahora podamos tener un tiempito de oración. Y ahí cada uno de nosotros, en silencio de su corazón, simplemente ante la luz de la palabra de Dios, si hemos sido descubiertos, que hemos estado haciendo cosas que no agradan a Dios, hemos sido deschavados, como me deschavó mi sobrino, que podamos ante la luz de la palabra de Dios ser desafiados, pero también tomar decisión en esta noche. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Dejarme llevar por los deseos de la carne, poner de manifiesto, o dejarme guiar, controlar y andar en el Espíritu? Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, porque a la luz de tu palabra nos damos cuenta que muchas veces actuamos según nuestros deseos, según nuestros impulsos, no dándole lugar al Espíritu Santo. Sabemos que tú quieres, Señor, llenarnos y que el fruto del Espíritu se pueda ver y se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Por eso ayúdanos, Dios, a andar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu y a vivir por el Espíritu Santo. Que realmente cada uno de nosotros podamos estar cada día alimentándonos para poder tener una comunión firme contigo, una comunión sólida, para que todos los días podamos rendir nuestras vidas a ti, quebrantarnos delante de ti, dejar que tú, Señor, trabajes en nuestra vida, para que podamos vivir una vida que te glorifiques. Señor, gracias te damos por este tiempo y gracias te damos por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo último que quiero mencionarte es lo siguiente. Si aún no recibiste a Jesús como tu Salvador, no vas a poder tener el Espíritu Santo, porque la palabra dice que cuando recibimos a Jesús, vamos a recibir el Espíritu Santo. Entonces,
es muy difícil poder mostrar el fruto del Espíritu cuando no tenés el Espíritu, ¿sí? Cuando no hubo un cambio desde adentro, desde nuestro interior. Por eso es importante pensar si alguna vez tomé o no una decisión por Jesucristo, para que Él sea mi Salvador. Porque solo ahí se produce el nuevo nacimiento, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedan en el pasado. Pero de modo que si alguno está en Cristo, si aún no tomaste una decisión por Jesucristo, es el momento para decir, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida sea transformada por Jesucristo. Porque es Él que quiere transformar. Es Jesucristo el que quiere cambiar nuestra vida. Pero sobre todo cambiar nuestro destino. Porque sin Cristo, la Biblia dice que nuestro destino es el infierno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y el que no cree en Jesucristo, dice, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo hoy sí, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la decisión es personal. Si vos querés tener un cambio en tu vida, tenés que aceptar a Jesucristo como tu Salvador, para que el Espíritu Santo entre en vos y empiece a trabajar y sacar todo aquello que no agrada a Dios. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Por eso te invito a cerrar los ojos una vez más, y si nunca le pediste a Jesús que Él sea tu Salvador, este es el momento. Dice, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día que Dios te da para que puedas tener un encuentro personal con Él. Y si nunca le pediste, Jesús, ¿sabes qué? Vino a este mundo para ser nuestro Salvador. Para eso vino. Y decirle con tus palabras, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que mis pecados me separan de ti. Hoy entendí que tú, Jesús, moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, también sé que al tercer día resucitaste y quieres vivir en mi vida, quieres reinar. Por eso quiero invitarte para que seas mi Salvador. Decirle con tus palabras, Señor Jesús, entra en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo more en mí y pueda guiarme a vivir una vida diferente. Señor Jesús, gracias por perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Ahora sí,